Dios te bendiga. Qué bueno que abres una vez más estos videos devocionales. Hoy vemos Ezequiel capítulo 20. Y este capítulo te invitamos a que lo leas porque no es muy extenso, pero va a haber cosas que a lo mejor no alcance a decir, o más bien no voy a decir, pero es necesario que tú y yo meditemos en la palabra del Señor. Y en este capítulo, los líderes de Israel, los que están cautivos en Babilonia, vienen a Ezequiel a pedir que el Señor les dé una palabra a través de Ezequiel. Y yo te quiero hacer la pregunta, ¿qué ocurriría si un día vienes ante la presencia del Señor en oración y le dices, Señor, respóndeme, y el Señor te dice, no te voy a responder? No sé qué ocurriría en nosotros si escucháramos esas palabras del Señor de decir, no te voy a responder. Porque es lo que el Señor le responde a estos líderes, dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no les diré nada. Mas sin en cambio les empieza a recordar las acciones de sus padres, las acciones de sus antepasados. Pero dentro de esas acciones también vemos la misericordia que Dios tuvo con el pueblo, porque el Señor les hace ver, estuvieron en Egipto cautivos y yo les prometí que los iba a llevar a la tierra prometida. Dice, los liberé de los egipcios y les di mis ordenanzas. Me gusta ese versículo, el versículo 11, en versículo 10 y versículo 11, porque dice, después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto. Allí les di mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida. Es que las ordenanzas que Dios nos da no son para destruirnos. En una ocasión en una escuela dominical hablaba yo sobre que en ocasiones vemos a Dios como el aguafiestas, ese Dios que no quiere que nos divirtamos. Y decimos, ay, no, es ser cristiano es no hagas esto, no hagas lo otro. Cuando no, ser cristiano es haz esto, haz lo otro, de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, las ordenanzas de Dios no son para guardarnos la vida, son para guardar nuestra vida, para disfrutar nuestra vida. Pero muchas veces la vemos desde el otro lado, desde el lado de, ay, qué cansado estar obedeciendo a Dios. Yo quiero hacer esto, pero es que el cristianismo no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere, sabiendo claramente que lo que Dios quiere para nuestra vida siempre es lo mejor. Dios no va a darte algo malo. Puede parecer malo ante nuestros ojos, porque viéndolo terrenalmente decimos, ¿por qué ocurrió esto? No es bueno. Pero el Señor no está viendo este momento, el Señor está viendo más allá. Entonces el Señor les da esa promesa de que los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra prometida, pero también les dice, tengan cuidado, no sigan adorando a sus ídolos, porque tenían ídolos y dice, no, que yo sea el único en su corazón. Entonces el pueblo no obedeció y les dice claramente, no obedecieron. Pero sin en cambio el Señor, o sin embargo, porque muchas veces utilizo sin en cambio, sin embargo, Dios cumple lo que promete. Dios hace lo que dijo que iba a hacer, Él lo cumple y lo saca para la tierra prometida. Y en el desierto el pueblo le vuelve a fallar. O sea, le falló antes de salir, le falló en el desierto. Y todavía peor, llegando a la tierra prometida, le volvió a fallar el pueblo a Dios. Pero lo que yo veo también es un Dios misericordioso que les tuvo la paciencia. En el momento que está siendo narrado esto, ya están cautivos, pero es causa del pecado de ellos. No es porque el Señor los mandó al cautiverio porque sí. El Señor los manda al cautiverio porque ya era mucho el pecado del pueblo. Tengamos cuidado. Necesitamos cortar el pecado en el momento. Si hoy hay pecado en nuestra vida, necesitamos cortarlo hoy. No esperar más tiempo porque nos puede pasar lo que al pueblo de Israel. Vemos la misericordia de Dios. Y si tú lo lees, te vas a encontrar con versículos donde el Señor les dice, por si en el versículo 21 dice, a pesar de que la obediencia les hubiera
dado vida. ¿Por qué? Porque el pueblo desobedeció. Fueron desobedientes y están en cautiverio. Pero la obediencia les hubiera dado vida. Y más antes, en el versículo 13, les vuelve a decir, a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Y es que la obediencia a Dios nos va a dar vida. Y no una vida como el mundo la busca, sino una vida que trasciende, una vida eterna. Pero dentro de todo el Señor también les promete que volverán a su tierra. Qué Dios tan misericordioso tenemos, que en ocasiones le fallamos y le fallamos y le fallamos, y Él sigue teniéndonos misericordia. Pero no juguemos con la misericordia de Dios. Volvámonos a Él. Hoy que es tiempo. Y dice el Señor en el versículo 41, dice, cuando los traiga de regreso a casa desde el desierto, ustedes serán para mí como un sacrificio agradable. Muchas veces el Señor permite que entremos en situaciones aparentemente difíciles o a veces sí difíciles por causa de nuestro pecado, pero para purificarnos, para quitar eso que dañaba nuestras vidas. Y el Señor quiere usar tu vida, quiere usar mi vida, pero quiere usarla exclusivamente para Él. Dejémonos usar por el Señor y obedezcamos sus ordenanzas para tener vida. Nos vemos el día de mañana. Hasta aquí con este devocional. Hasta pronto.